Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, El Hogar del Lector. Mi nombre es Andrea y hoy os traigo la reseña de una de las obras cumbres de la literatura española. Estoy hablando de La Regenta, novela escrita por Leopoldo Alas Clarín y publicada entre 1884 y 1885. Primero voy a hacer un análisis breve de la novela hablando de sus temas principales y de su importancia a nivel literaria, y después voy a pasar a compararla con la adaptación televisiva que se hizo en 1995 y que ya os adelanto que es muy buena, muy disfrutable. El argumento principal de La Regenta gira en torno a Ana Ozores. Ella es una mujer joven e insatisfecha que se ha visto obligada a casarse con un hombre mucho mayor que ella, don Víctor Quintanar, por el cual no siente ningún amor o pasión. Alrededor de estos personajes van a orbitar don Fermín de Pas, que es el magistral de la Catedral de Vetusta, y también un personaje muy ambicioso y que desea controlar la ciudad. Al final su religiosidad no es más que una fachada. Luego tenemos a Álvaro Mesía, que es el típico don Juan obsesionado con las mujeres y que ve en Ana el culmen de sus conquistas. La Regenta se suele vender como una novela sobre el adulterio, pero en realidad es mucho más que eso. Yo creo que es más un retrato social. Al final, el triángulo o incluso cuarteto, digamos, amoroso de Ana Ozores no es más que una excusa para hacer un retrato de la sociedad de la época, un retrato cruel y despiadado que muestra la hipocresía que regía las normas sociales de entonces. El lugar en el que se desarrolla la novela es Vetusta, que es el trasunto literario de Oviedo. Vetusta no es solo una ambientación, Vetusta es un personaje más, y yo diría que incluso el principal. Es una masa que se mueve conjuntamente y aplasta a todo aquel que intenta salirse de las normas sociales que impone, como es el caso de Ana Ozores. Vamos con los temas principales que trata la novela. El más destacado de todos, como os decía, es la hipocresía social. Los habitantes de Vetusta son seres chismosos que están todo el rato pendientes de lo que hacen los demás y tienen un código moral muy estricto y muy mojigato, pero que solo van a aplicar a los demás, no a sí mismos. De esta manera, Clarín se ríe de la hipocresía que reina en estos círculos sociales y cómo al final la gente está tan obsesionada con la opinión que tienen el resto de personas, pero no dedica un momento a analizarse a sí mismos y a darse cuenta de si lo que están haciendo es o no moralmente reprochable. El siguiente tema que se trata es la represión del deseo natural y sus terribles consecuencias. No solo en el caso de Ana, que al final es un personaje que va a ser una víctima de esta represión, sino también en otros personajes como por ejemplo don Fermín de Pas, que él al final es un hombre que tiene sus pasiones internas, que se ha visto obligado a ser clérigo para cumplir los deseos de su madre, pero que pues eso tiene realmente sus deseos y pasiones. En general todos los personajes son bastante libidinosos y eso da muchísimo juego en la novela. El siguiente tema que se trata es el poder y la ambición representados por el personaje de don Fermín de Pas. Él está obsesionado por controlar la ciudad a través de la confesión de sus feligreses. De hecho, esto se ve muy bien en la primera escena de la novela. Don Fermín está observando la ciudad a sus pies desde la catedral, desde la torre de la catedral. Entonces ve a las personas como pequeñas hormiguitas y eso le da mayor sensación de control. Él quiere gobernar sobre la ciudad de Vetusta e incluso convertirse en obispo. El siguiente tema, y quizás también bastante obvio, es el rechazo a la Iglesia, incluso más que la propia religión en sí. Clarín es profundamente anticlerical y lo refleja a través de los personajes de su novela. Todos los clérigos están representados como seres libidinosos, con un código moral inexistente y que están completamente contrarios a lo que consideraríamos como las ideas religiosas o incluso cualquier código moral medianamente ético. Aunque las incongruencias de Ana, que son al final el producto de esa lucha entre el deseo interno y la represión social que sufre, parecen el tema principal de la novela, yo diría que no lo es. Es mucho más importante el retrato que hace de la sociedad, un retrato hecho desde una voz cruel y despiadada. De hecho, la novela, en los momentos en los que más brilla, son cuando hace retratos muy irónicos de esa sociedad
y ya digo, rayanos incluso en la crueldad y que dotan a la novela de una voz única, que no tiene nada que ver con otras novelas con las cuales se le ha comparado, como por ejemplo Madame Bovary. De hecho, la regenta bebe directamente de las costumbres de la sociedad española de la época y bueno, pues es muy de aquí, es muy española. Los habitantes de Vetusta son presentados como seres chismosos que viven todo el rato pendientes de los demás, incluso vistos desde un punto de vista exagerado, casi esperpéntico, y de lo que da lugar a un montón de escenas hilarantes. Yo no, de hecho, me llevo una increíble sorpresa porque no sabía que Clarín era tan divertido. De verdad que hubo momentos en esta novela en los que me reí a carcajada limpia. Es mucho, mucho más entretenido de lo que diríais. Es verdad que es una novela que tiene un ritmo lento, pero una vez te adaptas a ese ritmo y consigues procesar la ingente información que nos da Clarín para retratar las escenas y la sociedad de la época, aprendes a disfrutarlo y de verdad que te ríes a carcajadas. La adaptación a la televisión se estrenó en 1995 en el canal Televisión Española y fue dirigida por Fernando Méndez Leite. Consta de 3 episodios bastante largos, de más de 1 hora y media de duración, pero se hacen muy entretenidos. La verdad que la serie está muy bien hecha. La tenéis disponible gratis, de hecho, en YouTube. Os voy a dejar el enlace en la cajita de descripción y también lo tenéis en la aplicación de RTV Play. En esta aplicación no tenéis que pagar nada, lo único que tenéis que hacer es suscribiros y ahí lo podéis ver también con bastante calidad. La serie goza de una ambientación muy cuidada, el vestuario y los lugares en los que se rodó. Tenemos bastantes escenas en las cuales sale la Catedral de Oviedo y también la plaza de al lado, Alfonso II el Casto, que hoy en día destaca por una estatua de la regenta y que mira directamente hacia la catedral. Luego salen otros escenarios también grabados en distintas zonas de Asturias e incluso algunas escenas están rodadas en Madrid. Sale la calle Isabel II, me parece que es, y también salen varias escenas rodadas en la Casa de Campo. El tono en general de la serie es bastante más dramático, se pone más énfasis en el triángulo amoroso y no tanto en el retrato de la sociedad, que ya digo que está hecho desde una voz bastante hilarante. Entonces esa parte se pierde un poco y se vuelve mucho más ágil, pero también eso, más dramática. Vamos con los personajes. Empezamos por Ana Ozores, genialmente representada por una jovencísima Aitana Sánchez Gijón. Ella, la verdad que ya apuntaba maneras entonces, a pesar de que tenía 20 y pocos años, representa muy bien los conflictos internos que tiene el personaje, aunque sí que es cierto que la serie está representada más como víctima trágica. En el caso de la novela es un personaje mucho más reflexivo, contradictorio y tengo que decir también bastante más molesto. Resulta más sencillo, digamos, conectar y entender las reflexiones de Ana e incluso, digamos, bueno, más que entender, quizás sentir compasión por ella cuando veis la serie que cuando leéis la novela. El personaje es muchísimo más profundo, por supuesto, en la novela. De hecho, una de las cosas en las cuales destaca es en el estilo indirecto libre, que lo que hace es que, a pesar de ser todo el rato un narrador en tercera persona, va a poner sobre las páginas los pensamientos de Ana, de tal manera que lo que estás leyendo no son los pensamientos del narrador, sino lo que realmente está pasando por la cabeza de Ana en una especie de flujo de conciencia, pero no tan así porque es mucho menos errático y bueno, tiene un flujo, digamos, bastante más lineal. Don Fermín de Pas aparece brillantemente representado por Carmelo Gómez. Es un actor que yo ya conocía de teatro, es muy bueno, muy carismático y lo que me encantó es que adapta muy bien la actuación a los distintos momentos de Don Fermín de Pas. Entonces, cuando por ejemplo está hablando con Ana, se vuelve mucho más controlador. De hecho, hace muy bien que adapta su tono a la manera que tienen de hablar muchas veces los clérigos, ¿no? Con esa primera persona del plural, aunque se está refiriendo a ella. Entonces, cuando le da un consejo dice: pues nosotros lo que vamos a hacer es esto, en vez de lo que deberías hacer es esto, porque claro, se crea un clima como más de confianza, más íntimo. Y luego, en cambio, cuando está en las escenas con su madre, que le controla totalmente, es el que mueve los hilos, es la que mueve los hilos en la novela y también en la serie, pues se vuelve muchísimo más sumiso, incluso parece un niño grande. Álvaro Mesía está interpretado por Juan Luis Galiardo.
Desde mi punto de vista, este personaje en la serie es el más flojo y quizás el menos fiel al libro. Juan Luis Galiardo fue un gran galán y lo que pasa es que yo creo que ya este papel le pilla un poquito mayor. O sea, tú cuando lo ves es verdad que es un señor atractivo, pero es eso, un señor ya con su barriguilla y sus arrugas, ¿no? Entonces, a mí me costaba imaginarme a Ana Ozores, que está casada con Víctor Quintanar y frustrada en este matrimonio porque él es muchísimo mayor que ella, pues me costaba imaginármela sintiendo ese amor tan pasional por un hombre que al final también podría ser su padre, ¿no? Y luego es que además en la novela es un personaje muchísimo más frío y más superficial. En cambio en la serie aparece representado como un galán que es mucho más amoroso y más agradable con Ana. Entonces no se entiende bien que realmente en la novela por lo menos Álvaro Mesía no está enamorado de Ana. Él lo único que quiere es conquistarla porque ella representa el sumum de sus conquistas amorosas. Ella es vista como un personaje muy inocente, muy recto, de hecho es envidiada por todo Vetusta porque es la única que parece tener un código moral al cual realmente lo utiliza como guía para actuar en consecuencia, ¿no? El resto de los personajes, pues digamos que ya han caído, ya no están tan preocupados y dicen una cosa y luego hacen otra. Entonces, claro, tienen cierta envidia por Ana y quieren que caiga para que sea como ellos, para que sea igual de hipócrita e igual de falsa. Y esto realmente no se entiende muy bien. Álvaro Mesía es el primero que está interesado en hacer esto, pero no se entiende en la serie porque parece que está enamorado de ella, cuando todo lo contrario. De hecho, diría que ni Don Fermín de Pas ni Álvaro Mesía están enamorados de Ana, sencillamente quieren controlarla, quieren utilizarla como instrumento para controlar la sociedad y para reafirmarse a sí mismos. El siguiente personaje es Víctor Quintanar, el antiguo regente de Vetusta, razón por la cual a Ana Ozores la llaman la regenta. Está interpretado por Héctor Alterio y es fantástico, es el personaje más esperpéntico de todos y le da un toque cómico a la serie. De hecho, hay algunas escenas, por ejemplo, en una en la que Ana Ozores le pilla vestido en batín, de una facha bastante poco digna y con una especie de espada de madera representando una de las novelas de caballerías, una de las obras de teatro de Calderón de la Barca con las que está obsesionado. Y Ana se queda como, madre mía, qué cruz, o sea, con este hombre estoy yo casada, ¿qué hago? Y lo interpretan muy bien esa escena, tanto Héctor Alterio como Aitana Sánchez Gijón. Doña Paula, la madre de Fermín, está interpretada por Amparo Ribelles, que físicamente no tiene nada que ver con la descripción que se hace del personaje en la novela. En la novela se habla de ella como una mujer rubia, con los ojos azules y pequeños, que parecen penetrar en la mirada como si fueran puñales. En este caso no tiene nada que ver, ella es una mujer muy española, muy morena, con los ojos enormes y castaños, pero que también tiene esa cara que me perdonen, pero cara de loca, ¿vale? Y lo transmite muy bien. Ella es un personaje muy frío y muy controlador. Ha tenido que pasar una infancia muy dura y ha decidido salir adelante cueste lo que cueste y haciendo lo que haga falta. Y de hecho obliga a don Fermín de Pas, a su hijo, a ser clérigo porque así de esta manera garantiza el bienestar de la familia, ¿no? Entonces, cuando ve que el control que está ejerciendo está debilitado por los amoríos que tiene, de hecho, bueno, es que esto es muy fuerte, pero doña Paula le pone a su hijo criadas más o menos atractivas como doña Teresina, como para que se desfogue, pero de puertas para adentro, de puertas para afuera no. Entonces, cuando se entera de que tiene una relación, digamos, un poco cuestionable con la regenta, pues pone las manos en el cielo. Entonces, yo diría que las escenas que más me gustaron de la serie son precisamente las que comparten estos dos personajes, don Fermín de Pas y su madre, porque de verdad que son fantásticas, antológicas. Petra es otro de los personajes que más me gustó de la novela. Ella es maquiavélica, lasciva y va a propulsar el caos para hacer que caiga Ana y así sacar provecho en su propio beneficio.
Ella está magníficamente interpretada por Cristina Marcos. Yo es una actriz que no conocía y la verdad que me ha conquistado totalmente porque además se adapta muy bien a esa falsa inocencia. Tiene además un tono que yo creo que casa bastante bien con el origen humilde del personaje y la verdad que tiene escenas también bastante interesantes. Tiene algunos momentos en los cuales intenta conquistar a Víctor Quintanar, pero luego se aparta un poco como el perro que ni come ni deja comer. Entonces, la verdad que esas escenas son bastante divertidas y al mismo tiempo bastante representativas de toda esa falsedad y esa hipocresía que reinan en la novela de Clarín. Terminamos con Frígilis. Él es el personaje en realidad más sensato de toda la novela. Está completamente ajeno a las habladurías de Vetusta y el resto del pueblo, bueno, de la ciudad, le consideran como un ser extraño que vive completamente al margen de los demás. Él está obsesionado con la naturaleza y con la caza, es el mejor amigo de Víctor Quintanar y acabará suponiendo un gran apoyo durante el desenlace bastante trágico de la novela. Está magníficamente interpretado por Miguel Reyán, que es un hombre que tiene una mirada muy noble, muy humilde, que trasciende la pantalla. Yo ya le conocía por la serie Compañeros, que los que seáis de mi época, millennials en España, seguro que os suena, ¿no? Y la verdad que lo hace muy bien, me gustó mucho cómo lo interpreta. Incluso os diría que me interesó más el personaje en la serie que en la propia novela. En resumen, la serie está muy bien hecha, está tratada con cariño y mimo, se nota que el director le gustaba la novela y quiso respetarla lo máximo posible. Y de hecho, como la novela es realista, es muy minuciosa en sus descripciones tanto de la sociedad como de la ambientación, resulta muy fácil llevarla a la pantalla de una manera fiel, hasta el punto de que cuando la estás viendo, si ya has leído la novela, vas a sentir que algunas escenas son tal cual las habías imaginado. Sí que claro que es cierto que hay algunos matices, algunos aspectos de la novela que se van a perder. La duración es bastante larga en la serie, entonces sí que es cierto que la gran mayoría de las escenas principales aparecen, pero son adaptadas al lenguaje cinematográfico y entonces lo que os decía que quizás es más destacable de la novela, que son las descripciones tan irónicas y despiadadas que hace de la sociedad de Vetusta, no las vamos a ver en la serie. De hecho, se centra precisamente por esto mucho más en el triángulo amoroso y al final se vuelve un poco más, dicho desde el respeto, telenovelesca. Hay algunas escenas colectivas en las cuales los diálogos de la novela están calcados en la serie, pero aún así no logran transmitir ese tono tan irónico y cruel que tiene Clarín y que hacen tan especial a la novela. Por eso yo no creo que la serie pueda sustituir al libro. En general, normalmente las adaptaciones nunca lo hacen, pero sí que recomendaría, después de haber leído la novela, ver la serie porque supone un excelente complemento visual y la verdad que es muy gratificante ver las imágenes después de haber leído la novela porque sientes que se pone delante de tus ojos todo aquello que hasta ahora había, digamos, sucedido en tu mente a medida que la leías. Y nada más, esta ha sido la reseña de La Regenta. Ya me diréis si queréis ver más vídeos de este estilo en el cual los cuales voy a comparar la obra con su adaptación. A mí la verdad que me gusta muchísimo ver las adaptaciones tanto a series como a películas. Una vez leo los libros, a veces me llevo unas decepciones tremendas, la verdad que no siempre se hacen de la manera que uno espera y uno entiende que las adaptaciones pues a veces son más libres, no tienen por qué ser 100% fieles, pero por lo menos sí que creo que tienen que respetar la obra en la que están basadas y desde luego la adaptación de La Regenta lo hace. Así que ya me diréis si la habéis visto o si habéis leído la novela y nada, nos vemos el siguiente domingo. Un beso y chao.